recibimos en las cosas como son al abogado penalista Andy Carrión, del cual naturalmente buscamos luces para entender varios de los temas que tienen repercusión política más allá de los tribunales. Y uno de ellos es, naturalmente, la gestión fiscal que se hizo en Palacio de Gobierno, que ha dado lugar a muchas discusiones. El abogado Benji Espinosa en particular han presentado recursos para que se anule todo lo actuado ahí, etc. Y lo sabemos que lo que se actuó pretendía detener a una persona vinculada familiarmente con el presidente Castillo y su cónyuge, que está en este momento bajo régimen de prisión preliminar, Jennifer Paredes. Pero resulta que las cámaras con las que se graba quién entra y quién sale, según el informe oficial que tenemos, no han registrado nada en los momentos decisivos en que por orden del presidente se hizo esperar a los jueces y policías afuera antes de que llegue un abogado, más de una hora. Resultado, se han alterado las condiciones que la Fiscalía esperaba contar. Explíquenos su punto de vista general sobre todo este incidente, su fundamento legal y cómo reacciona usted como abogado penalista cuando dice no, esas cámaras que hubieran podido dar luz sobre cosas fundamentales, es decir, sobre el paradero de Jennifer Paredes, no han funcionado, no han registrado nada justamente ese día a esas horas. Es realmente grave lo que ha sucedido, Fernando, puesto que no solamente se circunscriben esos hechos irregulares a la desaparición de los registros, precisamente el día 9 de agosto, que sucedieron los hechos del allanamiento y también la incautación y la aprehensión de Jennifer Paredes. Tenemos también como otro elemento concomitante la demora que tuvieron las autoridades antes de entrar a registrar a Palacio de Gobierno y la sospechosa participación también de esta persona que firma el informe que luego remite al jefe de la Casa Militar Policial de Palacio, informando precisamente de que no se habrían registrado los videos exactamente el día 9 de agosto. Pero todo esto, Fernando, puede tener consecuencias lesivas, no solamente para alguno de los investigados, sino incluso para la propia pareja presidencial, puesto que debemos de recordar que la finalidad de la presencia de las autoridades en Palacio Presidencial era para apresar a Jennifer Paredes, pero dentro del marco de la investigación por delitos tan graves como el de organización criminal, el delito de colusión y también el delito de tráfico de influencias. Marco en el cual también se encuentra incluida Lilian Paredes, que es nada menos que la primera dama de la República, dentro de la, digamos, estructura que ha esbozado la Fiscalía como coordinadora de todos estos hechos. Si bien es cierto, hay muchas de estas personas que están incluidas en la investigación que ahora están bajo el régimen de detención preliminar, ello no implica de que ya estos días la Fiscalía, así como lo viene ya adelantando cierta parte de la prensa, podría también solicitar una prisión preventiva. Y estos hechos podrían servir como sustento para arguir, por ejemplo, o el peligro de fuga respecto a alguno de los investigados o incluso el de obstrucción a la justicia y que no podrían afrontar solamente ya 10 días de detención preliminar, como hasta ahora ha sido aceptado por el juez, sino incluso hasta 36 meses de prisión preventiva, tomando en cuenta que uno de los delitos que se encuentra en investigación es el de organización criminal. Que requeriría hasta 36 meses de prisión ya no preliminar, sino preventiva. Eso es lo más grave del caso, Fernando, puesto que la detención preliminar, y es usual dentro de las estrategias de la Fiscalía, se solicita al juez cuando ya está a puertas de pasar a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria, y es esta etapa en la que precisamente se puede solicitar la prisión preventiva, y ya por un plazo mayor, hasta 36 meses. Naturalmente, eso tiene que antes tener un presupuesto evaluativo por parte de la Fiscalía, si es pertinente solicitar el plazo máximo o también resulta pertinente en este caso solicitar para algunos el plazo de 18 meses o 9 meses. Eso tendrá que evaluarlo al momento de individualizar cuáles son los elementos obstruccionistas respecto a cada uno de ellos o incluso el peligro de fuga. Hemos entrado a una experiencia fiscal inédita con la investigación abierta en 6 causas diferentes al presidente en ejercicio por decisión del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ratificada por la actual fiscal de la Nación, señora Benavides. ¿Qué puede pasar
si en el curso de los próximos días estas prisiones preliminares conducieran a colaboraciones eficaces por parte, por ejemplo, de los hermanos Espino, o si se entregase, como ha anunciado que haría el exministro Juan Silva, y aportase pruebas contundentes sobre la implicación directa de Pedro Castillo, que ha venido repitiendo que no hay ninguna prueba sobre él, pero podrían haber. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué haría la Fiscalía? ¿Qué podría hacer? Bueno, ya damos por hecho, como bien acabas de adelantar, Fernando, que ya el precedente de la decisión tomada en su oportunidad por Pablo Sánchez ha hecho de que en la Fiscalía ya existe ahora, en la Fiscalía de la Nación, una posición unánime de que un presidente de la República en funciones sí puede ser investigado. No obstante, existe otra discusión respecto a las pruebas que podrían comprometer al presidente, pero ya no solamente respecto a las investigaciones que están en curso, sino, por ejemplo, a acciones obstruccionistas, que ahora se están adelantando ya con algunas otras medidas, como por ejemplo los videos que no están a disposición de las autoridades. En este caso, Fernando, lo que ya meritaría discutir es si es que, por ejemplo, cabría la posibilidad de una suspensión en contra del presidente de la República o incluso alguna detención preliminar. Desde mi punto de vista eso aún no es posible, puesto que existe el parámetro propio, la barrera propia de la Constitución. No obstante, eso significaría que si el día de mañana el presidente de la República deja de estar en el gobierno y de ejercer este puesto de presidente de la República, podría inmediatamente la Fiscalía solicitar o una detención preliminar o impedimento de salida del país, o incluso si ya las investigaciones se encuentran muy avanzadas e inmediatamente pasa a la etapa de investigación preparatoria, podría implicar incluso una detención, una prisión preventiva en contra del presidente de la República, porque elementos... ¿Viable, jurídicamente es viable una prisión preventiva al presidente? Ahora mismo no, porque él se encuentra en el ejercicio de funciones y la Constitución lo protege, pero sería viable una vez que él deje el gobierno. La pregunta, por toda la inestabilidad incluso que todos estamos presenciando, es cuándo el presidente de la República va a dejar el gobierno, y la Fiscalía tiene ya a disposición suficientes elementos, no solamente por las 6 investigaciones en curso que acabas de mencionar, Fernando, sino porque se encuentran también en curso delitos muy graves, ¿no? Nada menos que el delito de organización criminal, y que quien estaría dirigiendo esta organización criminal sería el presidente de la República. Este fue uno de los motivos, Fernando, que animó al exfiscal de la Nación interino Pablo Sánchez a tomar la decisión de investigar a un presidente aún en el ejercicio de sus funciones, puesto que también se necesitaba la oportunidad de la recabación de los indicios y pruebas para o bien sustentar la hipótesis incriminatoria o bien descartarla, pero siempre con la oportunidad. Distinto hubiera sido el caso, Fernando, que esperemos hasta el año 2026, por ejemplo, para ir recabando ya todos los indicios con los que ahora cuenta ya la Fiscalía. De acuerdo. Yo quisiera ahora pedirle su opinión en general sobre el accionar de la Fiscalía en otros casos emblemáticos, porque antes de estos 6 temas sobre Pedro Castillo estábamos bien ocupados con el tema Lava Jato, que concierne a varios ex jefes de Estado y dirigentes y alcaldes, etcétera. Hemos visto las consecuencias que eso ha tenido para varios de ellos, con prisiones preventivas y otros, y también ha habido el caso de los cuellos blancos, etcétera, y lavado de activos en general. En el caso de lavado de activos estamos ante una situación un poco particular, que es un recurso de casación que está siendo visto por la Corte Suprema, en el seno de la cual el juez San Martín, que es un hombre con mucha experiencia, con mucha notoriedad y con mucha erudición jurídica, venía inhibiéndose en temas que tienen que ver con algunos dirigentes, por ejemplo, Nadine Heredia, porque él figura en las agendas famosas que fueron objeto de mucha polémica. Pero ha anunciado que ya no se inhibe el juez Amar. Explíquenos qué significa inhibirse y qué significa ahora no inhibirse y qué consecuencias puede tener eso sobre los casos sobre los que la Corte Suprema tiene que pronunciarse en casación. Bueno, hay 2 aspectos que ahí se deben de analizar, Fernando. Uno, como bien acabas de referir, cómo han venido avanzando los otros casos, el equipo especial Lavallato o el caso incluso del Club de la Construcción. Y aquí debemos decir que dentro de la propia investigación fiscal se han concentrado mucho los fiscales en las medidas cautelares, detenciones
detenciones preliminares, prisiones preventivas, que al día de hoy ya se han dejado sin efecto por el Poder Judicial y que no han logrado ningún objetivo concreto ni tangible. El objetivo concreto y tangible sería el haber logrado sentencias condenatorias, por ejemplo, de las cuales ahora brillan en su ausencia. Creo que hay una, ¿no? Hay una sola, me parece. Hay una sola y hace poco también hubo una homologación de parte de la declaración de uno de los aspirantes a colaboradores, que ahora ya es colaborador respecto al caso de Martín Vizcarra, por José ejemplo. Hernández, ministro Exacto, de Agricultura. que fue el ministro de Agricultura, pero en su oportunidad debemos de recordar que el fiscal Juárez Atocha dijo que iba a haber una acusación directa en contra de Martín Vizcarra. Ha pasado más de año y medio, Fernando, casi 2 años, y no hubo nunca acusación directa. Entonces, esa lentitud con la que ha avanzado la Fiscalía en determinados casos naturalmente no aporta a reconocer los éxitos de la Fiscalía. Eso por el lado estrictamente de la investigación fiscal. Por el lado judicial, como bien señalas, también el Poder Judicial ha tenido que resolver distintos recursos que ha ido interponiendo tanto la Fiscalía como también la defensa. Sí, 14 recursos, creo que sí, una guerrilla judicial, ¿no? Exactamente, Fernando. Dentro, naturalmente, del derecho que le asiste tanto a la Fiscalía como a la defensa. Pero uno de ellos, Fernando, que es precisamente lo que tú acabas de preguntar, es el tema importantísimo de dilucidar si en casos como estos el financiamiento ilícito recibido por parte de los partidos políticos y de los mismos políticos de Odebrecht, exactamente. Plata para la campaña, $3 millones. Puede circunscribirse dentro del delito de lavado de activos. Ese es el punto de la discusión medular que se va a realizar a través de un recurso técnico que se llama el recurso de excepción de improcedencia de acción. Es decir, ver si es que los hechos imputados pueden o no calzar dentro del tipo penal que se ha venido investigando. Y recordarás tú, Fernando, que la discusión fue incluso cuando se incorporó en el Perú el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, si es que todos los hechos que venían siendo investigados más bien se subsumirían dentro de un financiamiento ilegal de partidos y de propios políticos o podrían ser pasibles de ser investigados dentro del marco del delito de lavado de activos. ¿Quién tiene que dirimir si es financiamiento ilegal o si es lavado de activos? Y la diferencia implica muchos años de pena diferentes. Es una diferencia sustancial y más aún, Fernando, que en los años en que ha sucedido estos hechos, todavía no teníamos dentro de nuestro Código Penal el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Es por eso que la Fiscalía vio por conveniente investigar sí por el delito de lavado de activos. Es una decisión trascendental porque si la Corte Suprema llega a la conclusión de que estos hechos no constituirían más bien el delito de lavado de activos y sí cualquier otro delito, todos los casos se caen. Pues se caerían muchas de las imputaciones, no todas, algunas existen otros delitos como organización criminal u otros delitos de cohecho, tráfico de influencias. Obstrucción a la justicia. Incluso eso, Fernando, pero el grueso de casos y la imputación principal, porque la imputación principal es precisamente a sabiendas de los dineros ilícitos, recibirlos para el financiamiento de campañas políticas. Y esa dilucidación técnica... Es la Corte técnica, Suprema, la sala presidida por el juez San Martín, que debe decidir cuándo. ¿Cuál es el plazo? Los plazos en realidad son muy extensos para decidir ello. Incluso hay casos que llegan a la Corte Suprema y se deciden después de 1 o 2 años, ¿no? Más aún a raíz de la pandemia y del orden de prelación que tienen los expedientes que llegan, pero va a ser una decisión trascendental. Yo no dudo de la capacidad del juez San Martín, quien preside esta sala, de dilucidar estos hechos, pero es una respuesta en realidad que debiera de dar técnica, Fernando. ¿Cómo se explica que él se haya inhibido hasta ahora y que ahora ha anunciado que cesa de inhibirse? Bueno, la inhibición puede tener diversos factores. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, algún grado de relacionamiento familiar o algún grado de imputación que haya tenido en su oportunidad con las personas investigadas. Desde mi punto de vista, el hecho de solamente haber sido nombrado en una agenda, por ejemplo, ¿no? o en un documento, no necesariamente lo vincula de manera positiva o negativa con los hechos que vienen siendo investigados. Eso tendrá que evaluarse naturalmente en su oportunidad, pero la vía incluso, Fernando, de cuestionar a un juez están abiertas tanto para la Fiscalía como para la defensa. Recordemos que al juez, por ejemplo, que estaba viendo el caso de Keiko Fujimori... Creo que ha habido gestiones ya para recusarlo, ¿no? Claro que sí. Ya han habido hasta 11 veces incluso recusaron a uno de los jueces, Fernando. Entonces, los fiscales, si es que están en desacuerdo con que participe algún juez dentro de algún tipo de recurso, pues deben de advertirlo aplicando los medios jurídicos que están a la mano para ello, pero lo que tampoco puede hacer un fiscal de alguna
manera es decidir qué juez va a decidir una causa, ¿no? Eso se ha hecho ya en otros casos. Veamos aquí cómo resuelven finalmente, pero sí va a tener una enorme trascendencia, Fernando, tal como tú lo acabas de mencionar, para la investigación de los casos que ya se encuentran incluso en juicio, como el caso de Ollanta-Humala, o los casos que se encuentran en una etapa de control de acusación, como el de Keiko Fujimori. Usted es un abogado, pero si tuviera usted que decidir si hubo lavado de activos o no, hubo un financiamiento ilegal que no está definido en el Código Penal, ¿cuál sería su voto? Bueno, es que aquí depende del caso en concreto, Fernando. No significa de que si la sala, por ejemplo, decide en el sentido del que en este caso en específico que va a decir no concurren los elementos para calificarlo como delito de lavado de activos, vaya a traerse abajo todos los demás procesos. Eso se refiere al caso específico. Por ejemplo, el hecho si uno conoce que los dineros ilícitos con los que está siendo financiado el partido o la persona o el político devienen precisamente o debió presumir que vienen precisamente de un delito, por ejemplo, el de corrupción o algún otro delito de tráfico de influencias. Pero pues si eso... le dan 3 millones de dólares y usted no los pone en sus libros contables y oculta y niega haberlos recibido, ¿qué significa eso? No, significa en efecto que debió presumir la ilicitud del origen del dinero y que por tanto podría configurar el delito de lavado de activos. Ese sería mi posición. Por tanto, podría. Quedamos con este condicional podría. Veremos qué es lo que la Corte Suprema decide y particularmente el juez San Martín, que está llamado a jugar un rol determinante en este caso. Muchas gracias, abogado penalista Andy Carrión. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al ex congresista de Acción Popular, Ricardo Burga.